Vivía atrapado en un mundo sin color, sin risas, sin alma, pero su voz atravesó el silencio como un rayo de sol. El millonario frío se detuvo ante aquella canción sencilla, y sin darse cuenta, una sonrisa renació después de 20 años. ¿Qué crees que pasará en esta historia? Comenta y no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Durante 2 décadas, el piso más alto del edificio Montero en el centro de Madrid se mantuvo envuelto en un silencio absoluto. En aquel 20º piso, el aire parecía más pesado, como si cada molécula estuviera instruida para no producir ninguna vibración innecesaria. Allí trabajaba Augusto Mendoza, un hombre de 52 años, poderoso, temido por muchos y admirado por otros tantos, pero universalmente conocido por su frialdad constante y por la ausencia absoluta de sonrisas. Augusto era dueño del edificio, de empresas repartidas por 3 comunidades autónomas y de patrimonios incalculables que crecían en progresión geométrica, mientras su capacidad de sentir parecía hacer el movimiento inverso. Él había perdido el color del mundo un miércoles lluvioso de otoño, 20 años atrás, el día en que su hermano gemelo, Antonio, partió repentinamente, víctima de un aneurisma que nadie podría prever. Desde entonces, Augusto se había sumergido en una rutina implacable de reuniones, hojas de cálculo e informes, enclaustrado en su propia tristeza, como quien construye una fortaleza contra el tiempo. Todos los que trabajaban allí sabían la regla no escrita. No se oían risas en aquel piso, ni música ni palabras innecesarias, solo números, pasos firmes y puertas cerradas. Los empleados hablaban en susurros, y las secretarias revisaban 3 veces los informes antes de entregarlos. Las paredes eran de un gris pálido, casi enfermizo, y las ventanas enormes que rodeaban todo el piso rara vez tenían sus cortinas abiertas por completo. Era como si la propia arquitectura conspirara para mantener el luto perpetuo de aquel hombre que había olvidado cómo era vivir. Amanda, la secretaria que trabajaba con él desde hacía más tiempo, ya llevaba allí 8 años. Ella decía a las novatas: «El doctor Mendoza no es un mal hombre. Solo se olvidó de que hay más en el mundo además de trabajo y dolor». El único vestigio de que había un corazón latiendo dentro de aquel impecable traje era una pequeña foto en su mesa. 2 niños idénticos, de aproximadamente 10 años, abrazados y sonrientes, delante de un pastel de cumpleaños. Una imagen cristalizada de un tiempo que jamás regresaría. Aquel lunes de marzo, nada indicaba que algo cambiaría. Augusto llegó puntualmente a las 7:30 de la mañana, como siempre. El conductor del coche ejecutivo ya sabía que no le gustaba conversar. El portero apenas asintió respetuosamente con la cabeza, mientras él pasaba directo al ascensor privado. En el piso, su mesa ya estaba organizada, el ordenador encendido, el café preparado exactamente como a él le gustaba, fuerte, sin azúcar, en una taza de porcelana blanca, que no podía contener ni una gota más ni menos de lo habitual. La primera reunión sería a las 8:15. Fue en este día común, sin ningún anuncio de cambio, cuando ella apareció. Marina Olmedo tenía 40 años, cabello rizado recogido en un moño simple, piel morena y ojos castaños que parecían guardar secretos demasiado buenos para ser contados de una vez. Contratada para sustituir a la señora Clyde, que se había jubilado después de 15 años como limpiadora del edificio, llegó temprano en su primer día, recelosa y ansiosa, como quien sabe que cada oportunidad en la vida necesita ser agarrada con uñas y dientes. Su entrevista había sido breve, conducida por el supervisor de servicios generales, un hombre pragmático que preguntó solo lo esencial: experiencia, referencias, disponibilidad de horarios. Ella respondió todo con precisión, omitiendo solo lo que consideraba innecesario: que ya había estudiado música durante 6 años, que fue finalista de un concurso regional de canto, que llegó a grabar una maqueta con 3 canciones de su autoría. La vida, con su acostumbrada falta de delicadeza, le exigió renuncias que no cabían en currículos. Marina perdió a su abuela, que la crió desde pequeña, tras años de una enfermedad degenerativa que consumió todos los ahorros de la familia.
El dinero escaseó, las puertas se cerraron, y el sueño tuvo que ser doblado, guardado en silencio como se guarda una buena ropa que ya no sirve. Hoy a los 40, la música era su respiro secreto, un refugio que ella llevaba entre escobas y cubos, una felicidad particular que no necesitaba escenarios ni aplausos. El primer día llegó con antelación. Vestía el uniforme azul claro proporcionado por la empresa, zapatos cómodos y un pequeño auricular escondido en solo una de sus orejas, por donde escuchaba sus listas de reproducción mientras trabajaba. Recibió las instrucciones del señor Claudio, el encargado del edificio, un hombre de 60 años, rostro arrugado como un mapa de carreteras secundarias. «Niña, presta atención», dijo él, bajando la voz. «El 20º piso es territorio del jefe. Allí hay reglas. Limpia todo bien, pero haz silencio. Nada de ruido, nada de conversación. Entra, haz el servicio y sal. Como un fantasma, ¿entiendes? Si el doctor Mendoza tiene alguna queja, es la calle en el mismo momento». Marina asintió, seria. Necesitaba aquel empleo. Con el alquiler atrasado y las cuentas acumulándose, no podía permitirse el lujo de fallar. Comenzó por los pisos inferiores, familiarizándose con el enorme edificio. Limpió baños, pasillos, salas de reunión. Trabajaba con agilidad y atención a los detalles. Y mientras fregaba, pulía, organizaba, ella cantaba. Bajito, casi inaudible, como quien conversa con su propia alma. Era su manera de transformar el trabajo pesado en algo más ligero, una especie de meditación particular. El miércoles de aquella semana, finalmente llegó su turno de limpiar el temido 20º piso. Subió por el ascensor de servicio, el carrito con productos de limpieza delante de ella, el corazón ligeramente acelerado. Al salir al pasillo silencioso, sintió inmediatamente la diferencia en la atmósfera. No había el murmullo común de oficinas, ninguna risa, ninguna conversación casual entre empleados, solo el tic-tac distante de un reloj y el sonido amortiguado de teclas siendo pulsadas. Amanda, la secretaria principal, la recibió con una sonrisa contenida e instrucciones precisas. Señaló las salas que debían ser limpiadas y cuáles estaban ocupadas con reuniones. Luego se acercó y susurró. La sala del doctor Mendoza solo después de las 7 de la noche, cuando él generalmente se va. Nunca antes, ¿ok? Marina asintió. Comenzó su trabajo, moviéndose como una sombra por los pasillos, intentando hacer el mínimo ruido posible. Limpió las estaciones de trabajo vacías, los baños, la cocina, pero conforme pasaban las horas, se sentía sofocada por aquel silencio opresivo, como si el aire fuera demasiado enrarecido para sus pulmones. Sin percibirlo, comenzó a tararear una melodía suave, de esas que su abuela cantaba cuando ella era niña. Era casi un susurro, pero en el ambiente estéril del 20º piso, aquel hilo de voz parecía una explosión. Julia, una analista financiera junior, levantó la cabeza de su hoja de cálculo sorprendida. Era la primera vez en 2 meses de trabajo que oía algo semejante a música en aquel lugar. Su mirada se cruzó con la de Marina, que inmediatamente dejó de cantar avergonzada. «Disculpe», susurró Marina. «Es costumbre». Para su sorpresa, Julia sonrió. «No, por favor, continúe. Solo ten cuidado de que el doctor Mendoza no te oiga. Ella dudó. «A él no le gusta». Marina asintió, pero se mantuvo en silencio el resto de aquel día. Observó de lejos algunas veces la figura imponente de Augusto Mendoza pasando por los pasillos, alto con canas en las sienes, traje oscuro perfectamente cortado, postura erguida, mirada dirigida siempre hacia adelante, como si tuviera un destino demasiado claro para distraerse con el camino. Al final del turno, cuando gran parte de los empleados ya se había ido, Marina volvió para limpiar las áreas comunes. Ya pasaban de las 7, y la secretaria Amanda confirmó que Augusto había salido para una cena de negocios. Era la hora de limpiar su despacho. Entró en el amplio despacho con reverencia. Era un espacio elegante e impersonal. Una mesa de madera oscura dominaba el centro, rodeada por estanterías de libros técnicos y económicos, todos perfectamente alineados. Las paredes ostentaban diplomas y certificados enmarcados, pero ni una sola fotografía, aparte de aquella pequeña imagen de los niños gemelos sobre la mesa. Mientras limpiaba la sala,
Marina sintió una tristeza profunda emanando de aquel lugar. No era solo la ausencia de color o de objetos personales, era algo más, como si el propio aire estuviera saturado de una melancolía densa casi palpable. Sin pensar comenzó a cantar nuevamente, ahora con más volumen, como si quisiera alejar aquella energía pesada con su voz. Era una canción antigua, sobre nuevos comienzos y segundas oportunidades. Su voz, educada por los años de estudio, llenaba el despacho con una belleza inesperada. Mientras cantaba, ella abría ligeramente las cortinas, dejando entrar el brillo anaranjado del atardecer, limpiaba las superficies con movimientos rítmicos, como si bailara con el plumero. Fue entonces cuando lo impensable sucedió. La puerta se abrió sin aviso. Augusto Mendoza estaba allí, parado en el umbral, observándola con una expresión que mezclaba sorpresa y algo indefinible. La cena había sido cancelada a última hora y él regresó a la oficina para buscar algunos documentos. Marina se congeló. El paño de limpieza en una mano, el plumero en la otra, la boca todavía abierta en la última nota de la canción. Inmediatamente bajó la cabeza. «Lo siento, señor. Ya me voy». Ella comenzó a recoger sus materiales apresuradamente, esperando una reprimenda, tal vez incluso un despido inmediato. Pero el silencio se extendió. Cuando finalmente se armó de valor para mirarlo, vio algo que la dejó aún más desconcertada. Augusto Mendoza la observaba con intensidad, como si viera algo más allá de ella. Tal vez un fantasma, tal vez un recuerdo. Había una expresión en su rostro que nadie en aquel edificio había presenciado en 2 décadas. Vulnerabilidad. «Esa canción», dijo finalmente, con una voz grave y controlada, pero con una nota casi imperceptible de emoción. «Mi madre nos la cantaba a nosotros». Marina no supo qué responder. Ni siquiera sabía que él se estaba refiriendo a Canción de la Esperanza, un clásico de la música popular de los años 70 que su abuela adoraba. «Era la preferida de mi hermano», continuó, casi como si hablara consigo mismo. Entonces, como si percibiera súbitamente que había dicho demasiado, retomó su postura habitual. «Puede continuar su trabajo. Solo vine a buscar algunos papeles». Caminó hasta su mesa, tomó una carpeta y se dirigió a la salida. Pero antes de salir, se detuvo por un instante y sin volverse, dijo: «Tiene una hermosa voz», y partió, dejando a Marina sola con la certeza de que acababa de presenciar algo extraordinario. Aquella noche, acostada en su sencilla cama, en el pequeño apartamento de un dormitorio en Carabanchel, en la zona sur de la ciudad, Marina reflexionaba sobre el extraño encuentro. Había algo en aquel hombre, una soledad tan profunda que parecía haber echado raíces, haberse convertido en parte de su estructura, como un árbol que crece alrededor de un obstáculo, incorporándolo a su tronco. Al día siguiente, ella dudó antes de subir al 20º piso. Tal vez sería mejor pedir un cambio de sector, evitar situaciones incómodas, pero algo se lo impedía. Una intuición, tal vez, o el recuerdo de aquel breve momento de humanidad que había vislumbrado en los ojos de Augusto Mendoza. Fue Amanda quien la tranquilizó, a primera hora de la mañana. El doctor Mendoza no hizo ninguna queja. De hecho, parecía diferente hoy, menos tenso. Marina asintió, aliviada, y siguió con su rutina. Pero algo había cambiado dentro de ella. Una idea comenzaba a tomar forma, casi sin que ella lo percibiera. Una idea absurda y al mismo tiempo irresistible. ¿Y si ella pudiera traer un poco de luz a aquel piso sombrío? ¿Y si pudiera, de alguna forma, alcanzar a aquel hombre que parecía haberse perdido en su propio dolor? En las semanas siguientes, Marina desarrolló lo que llamaba mentalmente la estrategia de los pequeños momentos. Nunca cantaba cuando Augusto estaba cerca, respetando su espacio, pero dejaba pequeñas huellas de alegría por los rincones. Un jarrón con flores frescas en la mesa de la recepción. Una ventana más abierta, dejando entrar la luz natural. Un aroma agradable de limón y romero en los pasillos. Y seguía cantando, cuando creía que nadie importante la oía. Para su sorpresa, los empleados comenzaron a reaccionar. Julia, la analista, a veces paraba su trabajo para escuchar. Ricardo, un becario, cierta vez pidió una canción específica que le recordaba su tierra natal en el interior de Andalucía.
Incluso la seria Amanda fue vista golpeando el pie al ritmo discretamente mientras tecleaba. El piso comenzaba a cambiar, sutilmente, como una planta que, tras un largo invierno, percibe los primeros signos de la primavera y se permite un minúsculo brote verde. En cuanto a Augusto, él parecía evitarla inicialmente. Cambiaba su camino cuando la veía en los pasillos. Salía más temprano, cuando sabía que ella estaría limpiando. Pero Marina percibía a veces que él se detenía por un instante cuando la oía cantar a distancia. Permanecía inmóvil por algunos segundos, como si algo importante estuviera sucediendo dentro de él, y luego seguía su camino. El gran cambio ocurrió un viernes lluvioso, casi un mes después del primer encuentro. Augusto se quedó en la oficina hasta más tarde de lo normal, trabajando en una propuesta importante para un cliente internacional. Casi todos ya se habían ido. Marina estaba limpiando el pasillo que llevaba a su despacho, creyendo que él ya se había ido. Tarareaba una canción divertida y ligera, sobre un gato que quería ser presidente, de esas composiciones con humor que ella misma creaba en sus tiempos de estudiante. Mientras cantaba, usaba el mango del mocho como micrófono, girando y bailando sola, en movimientos despreocupados y alegres. La puerta del despacho de Augusto se abrió silenciosamente. Él se quedó allí, observando aquella escena inusitada, aquella mujer de mediana edad, bailando como una niña despreocupada, cantando sobre un gato con ambiciones políticas, en un pasillo que nunca había presenciado tanta espontaneidad. Fue entonces cuando lo imposible sucedió. Augusto Mendoza sonrió. No una sonrisa forzada o protocolaria, de esas que se ofrecen en reuniones de negocios, sino una sonrisa genuina, que comenzó en los labios y gradualmente alcanzó los ojos, iluminando su rostro con una expresión que no estaba allí desde hacía 2 décadas. Fue como si una compuerta muy antigua finalmente cediera, dejando pasar un hilo de agua cristalina a través de una grieta. Marina percibió su presencia y se detuvo abruptamente, avergonzada. Pero antes de que pudiera disculparse, él habló. «Por favor, no pare. ¿Esa música es suya?» Ella asintió, sorprendida de que él lo hubiera percibido. «Sí, lo es. De hace muchos años. Una tontería». «No es tontería», respondió él con una seriedad que contrastaba con el tema ligero de la canción. «Es refrescante». Hubo un momento de silencio entre ellos, no incómodo, sino lleno de posibilidades no dichas. Entonces él carraspeó, como si recordara súbitamente quién era y dónde estaba. «Ya es tarde. Debería irse a casa». «Sí, señor. Solo estoy terminando este pasillo». Él dudó, como si quisiera decir algo más, pero solo asintió y regresó a su sala. Marina continuó su trabajo, ahora en silencio, pero con el corazón latiendo fuerte. Había visto algo extraordinario en aquel breve instante. El hombre detrás de la máscara, la persona más allá del dolor. Más tarde, cuando recogía sus materiales para irse, encontró una pequeña nota sobre su carrito de limpieza. Un trozo de papel con la caligrafía elegante y firme, que ella inmediatamente supo que era suya. La canción del gato presidente. Podría cantarla de nuevo mañana. No había firma ni era necesaria. Marina sonrió, guardando la nota en el bolsillo. Algo había comenzado a cambiar en aquel piso silencioso. Una nota disonante en la sinfonía de la tristeza. Una pequeña grieta en el muro de la soledad. Y ella, sin planearlo, se había convertido en la arquitecta de esa transformación. Aquella noche, volviendo a casa en el autobús abarrotado, Marina miró por la ventana empañada las luces de la ciudad que nunca duerme. Pensó en Augusto, en su sonrisa inesperada, en la forma en que sus ojos parecieron cobrar vida por un instante. Y por primera vez en muchos años, sintió aquella antigua vibración en su pecho, la misma que sentía antes de subir a un escenario, la sensación de que estaba a punto de crear algo hermoso. A partir de aquel momento, algo invisible comenzó a moverse en el 20º piso. Como una corriente subterránea que lentamente modifica el paisaje visible, pequeños cambios comenzaron a suceder. Marina percibió, aún sin saber exactamente quién era Augusto más allá de su jefe, que había tocado algo profundo en aquel hombre, e hizo de ello una misión silenciosa, no por ambición o interés, sino porque creía genuinamente
que la música tenía el poder de curar heridas que el tiempo no podía. En las mañanas siguientes, Augusto comenzó a llegar algunos minutos más tarde de su habitual horario rigurosamente cronometrado. Nadie osaba comentar, pero Amanda, la secretaria principal, notaba que él parecía hacer un camino diferente por los pasillos, pasando precisamente por los lugares donde Marina solía empezar su limpieza. Se cruzaban por algunos instantes, y aunque las palabras intercambiadas eran mínimas, un buenos días contenido, un asentimiento con la cabeza, había allí la construcción de un ritual que ambos, sin admitirlo, esperaban ansiosamente. Marina, por su parte, comenzó a elaborar lo que llamaba mentalmente Proyecto Resucitar Sonrisas. Todos los días dejaba pequeñas sorpresas en el camino de Augusto. No eran regalos, nada que pudiera considerarse inapropiado o atrevimiento. Eran solo intervenciones sutiles. Un jarrón con una única flor en la mesa de la recepción, una ventana entreabierta, dejando entrar el perfume de la lluvia recién caída, una nota musical garabateada en un post-it junto a los recordatorios importantes. Sonreír es más ligero que cera líquida, decía uno de los recaditos anónimos que apareció misteriosamente en la puerta de su despacho. Otro 2 días después provocaba: ¿sabías que usamos 43 músculos para fruncir el ceño, pero solo 17 para sonreír? ¡Ahorra energía! Los empleados notaban los cambios, primero con asombro, luego con curiosidad, y finalmente con una especie de complicidad silenciosa. Nadie lo mencionaba directamente, como si tuvieran miedo de romper el encanto, pero sentían la diferencia en la atmósfera. El aire parecía más ligero, las conversaciones menos susurradas, la postura corporal menos rígida. Julia, la joven analista financiera, fue la primera en percibir el patrón. ¿Te has dado cuenta de que el doctor Mendoza se ve diferente cuando ella está cerca?, comentó discretamente con Ricardo, el becario, mientras tomaban café en la cocina, en uno de los raros momentos en que estaban solos. Ricardo asintió, con los ojos brillando de curiosidad juvenil. El otro día lo vi parado en el pasillo, con el móvil en las manos, pero ni siquiera miraba la pantalla. Estaba solo, escuchando, y ella estaba cantando esa canción, ¿sabes? La de la golondrina que hizo nido en el reloj de la plaza. ¿Él sonrió?, preguntó Julia. Incrédula. No exactamente, pero había algo en sus ojos, como si él estuviera presente, de verdad por primera vez. La cocina se silenció cuando Amanda entró. La secretaria principal tomó su taza, se sirvió café y, para sorpresa de ambos, se sentó a la mesa con ellos. Están hablando de ella, ¿verdad? De Marina. Los dos asintieron, ligeramente avergonzados por haber sido sorprendidos cotilleando. Pero Amanda no parecía irritada. Al contrario, había una suavidad inusual en su semblante, siempre tan compuesto. Saben, trabajo con el doctor Mendoza desde hace 8 años. Ya he visto a ministros, gobernadores y CEOs de multinacionales, sentados frente a él, intimidados. Él construyó este imperio siendo implacable, metódico. Después de que su hermano murió, algo se rompió dentro de él, como si hubiera perdido no solo al gemelo, sino la mitad de sí mismo. Hizo una pausa, mirando hacia la puerta, como quien verifica si está a salvo para continuar. Nunca imaginé que vería ningún cambio. Ya había aceptado que él sería siempre así, eficiente, justo pero vacío, y entonces aparece esta mujer que ni siquiera sabe quién es él realmente, y comienza a tararear por los pasillos como si el mundo fuera un lugar bueno, como si la vida valiera la pena. Amanda sonrió, una sonrisa cargada de una sabiduría que sus 30 y pocos años no explicaban. Tal vez sea exactamente eso lo que él necesitaba. Alguien que no lo tratara como el poderoso doctor Mendoza, sino solo como un ser humano que necesita ser recordado de que todavía está vivo. En la sala del piso de abajo, Carolina, del Departamento de Recursos Humanos, escuchó con atención el relato de la limpiadora Margarita, quien había presenciado a Marina limpiando cuidadosamente la foto de los niños gemelos en la mesa de Augusto mientras cantaba una nana. Ella ni se dio cuenta de que yo estaba mirando, explicó Margarita, pero parecía que les estaba cantando a ellos, ¿sabes?
como si quisiera acunar a esos niños congelados en el tiempo. Las historias circulaban por el edificio como un río subterráneo, creando una mitología particular en torno a aquella improbable conexión. En cuanto a Augusto, él comenzó a esperar por esos pequeños momentos sin admitir, ni siquiera para sí mismo, la importancia que estaban asumiendo. Se quedaba parado en rincones estratégicos, con el móvil en las manos, fingiendo revisar correos importantes, solo para escuchar la música que venía de los pasillos. Comenzó a memorizar las letras, las melodías. A veces se sorprendía tarareando bajito cuando estaba solo en su despacho. Una experiencia tan extraña para él como lo sería para un pájaro que nunca había volado descubrir que poseía alas. Cierta mañana, Augusto encontró sobre su mesa un CD artesanal, sin portada elaborada, solo un disco en blanco con las palabras «Para días difíciles», escritas con rotulador permanente en una caligrafía que él ya comenzaba a reconocer. No había nota ni explicación. Miró a su alrededor, comprobó si estaba realmente solo, y entonces, con una hesitación casi adolescente, colocó el disco en el reproductor de sonido que rara vez utilizaba. La voz de Marina llenó la sala. No eran grabaciones profesionales, solo registros simples capturados probablemente con un móvil o una grabadora básica, pero había allí una pureza que ningún estudio sofisticado podría reproducir. Ella había grabado 6 canciones, algunas conocidas, otras que él sospechaba que eran composiciones propias. La última de ellas era la música del gato presidente, aquella que lo había hecho sonreír por primera vez en 20 años. Augusto cerró los ojos, dejándose transportar. Por un instante, breve pero profundo como el océano, sintió el peso en su pecho aliviarse un poco. Y entonces, como si la vida decidiera crear uno de esos momentos perfectos de sincronicidad, la puerta se abrió. Era ella, con su carrito de limpieza. «Disculpe, señor. No sabía que estaba aquí tan temprano». Marina parecía genuinamente sorprendida, pero entonces percibió la música sonando. Su propia voz llenando la sala. Se sonrojó intensamente, una expresión de vulnerabilidad apoderándose de su rostro. «Ah, el CD. Espero que no le haya parecido demasiado atrevido». Es perfecto», interrumpió él con una voz diferente a la habitual, más suave, menos controlada. «Gracias». El momento quedó suspendido entre ellos como una burbuja de jabón perfecta, demasiado delicada para ser tocada. Entonces el teléfono sonó, rompiendo el encanto. Augusto atendió, reasumiendo inmediatamente su persona profesional, y Marina salió discretamente, cerrando la puerta tras de sí. Pero algo había cambiado, definitivamente. Un puente invisible comenzaba a formarse. Fue un miércoles, casi 2 meses después de la llegada de Marina, cuando ocurrió el episodio del dibujo. Pedro, un niño de 5 años, sobrino de Julia, estaba en la oficina porque la escuela había despedido a los alumnos más temprano debido a un problema en la tubería, y su madre no había podido salir del trabajo para recogerlo. Julia, sin alternativa, trajo al niño al temido 20º piso, provista de libros para colorear, juegos silenciosos y promesas de buen comportamiento. Para su sorpresa, Augusto no demostró ninguna incomodidad al verlo. De hecho, por un instante brevísimo, sus ojos se suavizaron al observar al pequeño concentrado en sus dibujos. Marina, que limpiaba la cocina en ese momento, también notó la presencia del niño. Con su natural afinidad por los pequeños, se acercó y comenzó a conversar con Pedro. Pronto estaban riendo bajito mientras ella inventaba historias sobre los dibujos que él hacía. «¿Quién es esa señora?», preguntó Pedro a su tía, cuando Marina se alejó para buscar más producto de limpieza. «Es Marina. Ella se encarga de la limpieza del edificio. Es simpática. Canta canciones de dinosaurios», afirmó el niño con la convicción absoluta que solo los niños poseen. Más tarde, mientras Julia terminaba un informe urgente, Pedro se entretenía dibujando con sus lápices de colores. La analista estaba tan concentrada que no percibió cuando su sobrino se levantó y caminó decidido hasta la puerta del despacho de Augusto, que estaba entreabierta. El empresario levantó los ojos de su pantalla cuando la pequeña figura apareció frente a él.
Por un segundo, su rostro mostró aquella expresión impenetrable de siempre. Pero entonces algo inesperado sucedió. Él sonrió al niño. ¿Puedo ayudarte, joven? Pedro, con la confianza inquebrantable de los 5 años de edad, extendió un papel colorido. Hice un dibujo para usted. Augusto tomó el papel, genuinamente sorprendido. En él había 2 figuras de palitos. Un hombre alto de traje, con una expresión seria, y una mujer de cabello rizado con algo que parecía un micrófono en las manos. Los 2 estaban de la mano, y varios corazones rojos flotaban a su alrededor. «Es usted y la chica que canta», explicó Pedro con la lógica directa de los niños. «Usted parece más feliz cuando ella está aquí». El gesto fue tan desarmante como poético. Augusto se quedó sin palabras por un instante, mirando aquella representación inocente de algo que ni él mismo había admitido para sí. «Es un dibujo muy bueno», dijo finalmente, la voz ligeramente ronca. «Gracias». Julia apareció en la puerta, mortificada al ver dónde había ido a parar su sobrino. Comenzó a pedir 1000 disculpas, pero Augusto la interrumpió con un gesto sorprendentemente gentil. «Está todo bien, Julia. Su sobrino tiene talento para el arte». Cuando se quedó solo de nuevo, Augusto miró largamente el dibujo infantil. Después, en un gesto que sorprendería a cualquiera de los empleados que lo conocían desde hacía años, no lo tiró. Al contrario, lo guardó cuidadosamente en el cajón más cercano. Por primera vez en muchos años, comenzó a pensar en lo que realmente sentía. No en informes o métricas de desempeño, no en adquisiciones o valor de mercado, sino en presencia. Voz y aquella extraña sensación que parecía despertar en su pecho siempre que oía a Marina cantar. En aquella misma semana, ocurrió el evento anual de Mendoza Inversiones, celebrado en un salón de eventos en la planta baja del edificio. Era una celebración corporativa tradicional, con discursos formales, reconocimiento de empleados destacados y un cóctel elaborado. Todos los colaboradores eran invitados, incluido el personal de servicios generales, aunque estos rara vez asistían, intimidados por el ambiente formal. Marina no pretendía ir. Se sentía fuera de lugar en estos ambientes y además había quedado con antiguas colegas de la época en que estudiaba música. Pero un error en el sistema de invitaciones hizo que ella recibiera no solo la invitación estándar, sino una solicitud especial para asistir, firmada por el Departamento de Recursos Humanos. «Debe haber algún error», comentó ella con el señor Claudio. «Ningún error», respondió el encargado rascándose la cabeza canosa. «La propia señora Carolina del Departamento de Recursos Humanos me entregó esto y dijo que era importante que estuvieras allí». Reacia, pero sin querer crear problemas, Marina decidió asistir. Se puso su mejor conjunto, una falda azul marino y una blusa blanca sencilla pero elegante, y se recogió el cabello en un moño más elaborado de lo habitual. No era una producción sofisticada, pero se miró en el espejo de su pequeño apartamento y se sintió digna, presentable. Llegó al evento ya en curso. El salón estaba decorado con elegancia discreta, iluminación suave, mesas con manteles blancos y arreglos florales. Una pequeña banda tocaba jazz de fondo. Marina se sintió inmediatamente fuera de lugar, pegada a la pared, observando aquel mundo que parecía tan distante del suyo. Amanda, impecable en un vestido negro, fue la primera en notarla. «Marina, qué bien que viniste», dijo, acercándose con una sonrisa genuina. «Ven, toma una copa de cava». «No sé muy bien por qué estoy aquí», confesó Marina, aceptando la bebida más por educación que por ganas. «Creo que hubo un error con las invitaciones». Amanda intercambió una mirada cómplice con Carolina del Departamento de Recursos Humanos, que pasaba cerca. «Ningún error», respondió la secretaria con una sonrisa enigmática. El evento siguió su curso previsible: discursos formales, aplausos educados, conversaciones en voz baja sobre asuntos corporativos. Augusto hizo un breve pronunciamiento. Impecable en su traje oscuro, la voz controlada y profesional, sin demostrar ninguna emoción particular. Fue durante el reconocimiento a los colaboradores más antiguos cuando ocurrió lo imprevisto. Un error logístico
causó confusión en el sistema de sonido. El micrófono principal falló mientras el director financiero hablaba, y el técnico, en la prisa por resolver el problema, conectó el equipo de reserva en el momento exacto en que Carolina, maestra de ceremonias improvisada, anunciaba la siguiente atracción. Y ahora, para un momento cultural, nos gustaría invitar a nuestra colaboradora Marina Olmedo para que nos deleite con una canción. El salón entero se silenció. Marina, tomada completamente por sorpresa, sintió que la sangre abandonaba su rostro. Todas las miradas se volvieron hacia ella, incluida la de Augusto, que parecía tan sorprendido como los demás. Carolina, percibiendo el error, intentó corregir. Perdón. Hubo una confusión en la programación. Seguiremos con Yo puedo cantar. La voz de Marina sonó sorprendiéndose a sí misma. Tal vez fue el cava, o el ambiente acogedor que Amanda había creado, o simplemente aquella antigua pasión que nunca había muerto completamente. Si realmente quieren. Un murmullo recorrió el salón. Carolina, después de un momento de hesitación y una mirada casi imperceptible en dirección a Augusto, sonrió. Claro, sería un honor. Marina caminó hasta el pequeño escenario improvisado, sintiendo las piernas temblar ligeramente. ¿Cuánto tiempo hacía que no cantaba para un público de verdad? 15 años más. El micrófono pesaba en sus manos al principio, como un objeto extraño e intimidante. Susurró brevemente con el pianista, que asintió, y entonces, después de respirar hondo, comenzó. Escogió Preciso me encontrar de Cartola, una canción que hablaba de búsquedas interiores y nuevos comienzos, una melodía que siempre la tocaba profundamente. Las primeras notas salieron hesitantes, pero bastaron 2 versos para que su voz encontrara aquella antigua confianza. Una voz que sorprendió a todos por la potencia y emoción, por el control técnico que revelaba años de estudio. No era la voz de una simple aficionada, sino de alguien que dominaba el arte, que conocía los secretos de cómo tocar el alma a través del sonido. El salón entero se silenció, capturado por la magia inesperada de aquel momento. Empleados de todos los niveles, desde becarios hasta directores, escuchaban hipnotizados. Incluso los camareros dejaron de circular, con las bandejas inmóviles en las manos. ¿Y Augusto? Augusto no podía desviar la mirada. Había algo en su mirada que Amanda jamás había visto en 8 años trabajando a su lado. Una vulnerabilidad, una apertura, como si una pared invisible estuviera finalmente comenzando a derrumbarse. Cuando Marina terminó la canción, hubo un momento de silencio absoluto. Aquel segundo precioso en que el arte verdadero resuena antes incluso de los aplausos. Entonces, como una ola inesperada, la sala explotó en ovaciones. ¡Bravo!, gritó alguien. Los aplausos surgieron de todos los rincones, creciendo en intensidad. Marina sonrió, avergonzada y feliz, haciendo una pequeña reverencia antes de bajar del escenario. Fue rodeada inmediatamente por personas queriendo saludarla, hacer preguntas, expresar admiración. En medio de la confusión, uno de los inversores, un hombre de unos 60 años y conocido mecenas de las artes, se acercó a Augusto, que permanecía ligeramente apartado, observando la escena. «Mi querido Mendoza, ¿quién es esta mujer extraordinaria?». Augusto no respondió inmediatamente. Su mirada seguía fija en Marina, ahora rodeada por un grupo entusiasmado de admiradores repentinos. Pero su mirada lo delataba todo. Había allí una mezcla de admiración, sorpresa y algo más profundo, algo que parecía desenterrado de capas y capas de autocontrol. «Es Marina Olmedo», respondió finalmente en voz baja. «Ella trabaja con nosotros». El inversor levantó las cejas, genuinamente impresionado. «¿Trabaja como qué?». «Directora de Relaciones Públicas, gerente de marketing». «En el equipo de limpieza», respondió Augusto con simplicidad. No había vergüenza o hesitación en su voz, solo una constatación. El inversor soltó un silbido bajo de sorpresa. «Bueno, siempre tuviste ojo para talentos escondidos, Mendoza. Esta mujer debería estar en un escenario, no limpiando oficinas». Augusto no respondió, pero algo se movió dentro de él. Una idea, tal vez, o una revelación. Después del evento, los rumores comenzaron a circular.
Pequeños grupos se formaban en los pasillos, en la cocina, en el ascensor, todos discutiendo la sorprendente actuación de Marina. Ella no es solo una limpiadora. Alguien dijo que ya fue finalista de un festival, comentaban. ¿Viste cómo la miró el doctor Mendoza? El misterio se amplió cuando Sergio Burgos, un productor musical que estaba presente en la reunión como representante de un cliente, comentó durante el desayuno siguiente. Esa es la voz de Marina Olmedo, ¿no? Aquella chica del Festival Regional de 2009. La identidad de ella comenzaba a ser desvelada, incluso sin que ella lo quisiera. Antiguas grabaciones de un concurso regional fueron descubiertas en YouTube por Ricardo, el becario curioso, y compartidas discretamente entre los empleados. Allí estaba ella, 15 años más joven, con los mismos ojos brillantes y la misma voz poderosa, cantando una composición propia que hablaba sobre sueños aplazados y caminos inesperados. Marina, ajena a toda esta conmoción, continuaba su rutina. Limpiaba, organizaba, cantaba por los pasillos. Pero algo había cambiado en su relación con el 20º piso. Las personas la saludaban de forma diferente, con un respeto nuevo. No era piedad o condescendencia, sino un genuino reconocimiento de su talento, como si todos allí hubieran finalmente visto más allá del uniforme azul claro. En cuanto a Augusto, él parecía estar librando una batalla interior. Por un lado, mantenía su rutina rigurosa, sus reuniones, sus números, su postura de siempre. Por otro, cada vez con más frecuencia, se encontraba buscando oportunidades de cruzarse con Marina, de escuchar su voz, de capturar aquellos momentos de ligereza que ella traía. Una tarde, él la encontró en el pasillo vacío, ajustando las cortinas para dejar entrar más luz natural. Marina la llamó con una formalidad que sonaba cada vez más artificial. Ella se giró, sorprendida de oír su nombre en la voz de él. Era la primera vez que la llamaba así, directamente. «Sí, señor». Aquella música que cantó en el evento. «Cártola, ¿no es así?» Marina asintió, sorprendida de que él conociera al compositor. «Era la preferida de mi padre», explicó él, como si sintiera la necesidad de justificar su conocimiento. «Él tocaba la guitarra». «El mío también», respondió ella, sonriendo con la coincidencia. Por un momento, fueron solo dos personas compartiendo un pequeño descubrimiento en común, sin jerarquías o barreras sociales. Entonces Augusto carraspeó volviendo a su persona habitual. El evento fue un éxito. Su participación fue apreciada. Era un elogio contenido, formal, pero la mirada que lo acompañaba contenía mucho más de lo que las palabras conseguían expresar. «Gracias», respondió Marina, sintiendo un calor inexplicable subir por su cuello. «Fue un placer poder cantar de nuevo para un público. Debería hacer esto más a menudo», comentó él, y había algo casi vulnerable en su voz, como si estuviera aventurándose en territorio desconocido. Antes de que Marina pudiera responder, el teléfono de Augusto sonó. Él lo atendió inmediatamente, reasumiendo su máscara profesional, y se alejó con un breve saludo. Pero la semilla estaba plantada. Algo estaba creciendo entre ellos, algo indefinible y poderoso, algo que ninguno de los dos había planeado o buscado, pero que parecía destinado a transformar no solo sus vidas, sino todo aquel pequeño universo contenido en el 20º piso. Pero como toda historia necesita un obstáculo, una nube oscura comenzó a formarse en el horizonte de aquel 20º piso. Mauricio Peñafiel, recién ascendido a supervisor de servicios generales tras la jubilación del señor Claudio, era un hombre que creía firmemente en las jerarquías y los protocolos. De mediana edad, delgado y con gafas de montura fina que parecían cortar su rostro en ángulos incómodos, él tenía ese tipo de ambición que se confunde con mezquindad. El deseo no solo de ascender, sino de asegurar que otros permanezcan abajo. En su primera semana, Mauricio percibió lo que llamaba mentalmente irregularidades conductuales en el 20º piso. Los empleados parecían sonreír demasiado. Había conversaciones ocasionales en los pasillos. Música, aunque baja, podía oírse en ciertos momentos. Y en el centro de este desvío de conducta, como él constató tras algunos días de observación meticulosa, estaba Marina Olmedo, la limpiadora que cree que es cantante. Murmuró para sí mismo mientras tomaba notas en su tablilla.
interacciones inadecuadas con altos ejecutivos, tiempo excesivo en áreas ya limpias, desvío de función. Una mañana particularmente soleada, cuando Marina estaba en la cocina lavando algunas tazas y tarareando Acuarela, una canción sobre colores y posibilidades, Mauricio se acercó silenciosamente por detrás. «Señora Olmedo». Su voz cortó el aire como una cuchilla fina. Marina se giró sorprendida, la música interrumpida en medio de una frase. «Buenos días, señor Peñafiel», respondió ella con una sonrisa genuina, aún sin haber aprendido a temer a aquel hombre. «Necesito recordarle que está aquí para trabajar, no para entretener. Esos canturreos constantes son inapropiados para el ambiente corporativo. Además, he observado que la señora gasta tiempo excesivo en el 20º piso, particularmente en áreas que no requieren limpieza tan frecuente». La sonrisa de Marina se desvaneció, pero no desapareció completamente. Había aprendido en sus 40 años de vida que personas como Mauricio se alimentaban del miedo ajeno, y ella se negaba a darle esa satisfacción. «Sigo exactamente el cronograma establecido, señor. En cuanto a las canciones, nunca hubo quejas. Al contrario, muchos empleados comentan que las aprecian». «La cuestión no es lo que ellos aprecian, sino lo que es adecuado», rebatió él, ajustándose las gafas con un gesto brusco. «Además, he observado interacciones excesivamente familiares con ciertos ejecutivos». El tono de insinuación no pasó desapercibido. Marina sintió un calor subir por su cuello, no de vergüenza, sino de indignación. «Si está sugiriendo alguna impropiedad por mi parte». «No estoy sugiriendo nada», interrumpió él, la voz ahora más baja y peligrosa. «Estoy solo observando y tomando notas para una evaluación interna que tendrá lugar la próxima semana». Mauricio salió de la cocina con pasos cortos y rápidos, dejando atrás un silencio pesado. Marina respiró hondo, intentando contener la sensación incómoda que se había instalado en su pecho. No era miedo a perder el empleo, aunque eso era una preocupación real dada su situación financiera. Era algo peor. El miedo a perder aquel pequeño mundo que había construido en los últimos meses, aquella red de conexiones humanas, aquel propósito que había encontrado en traer un poco de luz al 20º piso. Y estaba Augusto. La idea de no verlo más, de no presenciar la lenta transformación que parecía estar ocurriendo en él, era extrañamente dolorosa. En los días siguientes, Marina intentó ser más discreta. Cantaba solo cuando estaba segura de estar sola. Evitaba permanecer en cualquier sector más allá del tiempo, estrictamente necesario. Mantenía los ojos bajos cuando se cruzaba con Augusto en los pasillos. «El cambio fue notado. ¿Qué pasó?», preguntó Julia, encontrándola en la escalera de servicio durante el descanso. «No te oigo cantar desde hace días». Marina dudó, no queriendo involucrar a otros en sus problemas, pero la expresión genuinamente preocupada de la joven analista la hizo ceder. «El nuevo supervisor no aprueba mi estilo de trabajo. Mauricio meticuloso». Julia puso los ojos en blanco. «Es un burócrata sin alma. A nadie le gusta. Ayer me reprendió por tener una planta en mi mesa. Dijo que elementos no corporativos comprometen la seriedad del ambiente». Las dos rieron, un momento de complicidad que alivió momentáneamente la tensión. Pero la preocupación de Marina persistía, un peso constante en sus pensamientos. El viernes de aquella semana se llevó a cabo la inspección interna que Mauricio había mencionado. Él recorrió todos los pisos con representantes del Departamento de Recursos Humanos y de la Administración, verificando procedimientos, haciendo observaciones, distribuyendo advertencias verbales por infracciones tan insignificantes como alineación impropia de sillas o exceso de personalización en estaciones de trabajo. Cuando llegaron al 20º piso, Amanda ya había sido alertada por una amiga del Departamento de Recursos Humanos. La secretaria principal, siempre tan discreta y profesional, sorprendió a todos con una pequeña insurrección silenciosa. Colocó un jarrón con flores coloridas en la recepción, encendió una lista de reproducción suave de bossa nova a bajo volumen, y, lo más subversivo de todo, sonrió ampliamente al recibir a los inspectores. «Buenos días, señores.
El doctor Mendoza los está esperando en su despacho. Él insistió en participar personalmente en la inspección de este piso. La sonrisa de Mauricio vaciló ligeramente. No estaba en sus planes encontrarse con el CEO durante la inspección. Sus observaciones críticas eran mucho más fáciles de implementar cuando se dirigían a gerentes intermedios. Augusto los recibió con su habitual formalidad, pero había algo diferente en su postura. Una atención más aguda, una presencia más completa. Él acompañó todo el proceso, escuchando las observaciones de Mauricio con un interés que parecía genuino, haciendo ocasionalmente una pregunta precisa que revelaba un conocimiento sorprendente de detalles operativos. Cuando llegaron al área donde Marina trabajaba, en aquel momento, un conjunto de salas de reunión en el lado este del piso, Mauricio inmediatamente comenzó a señalar problemas. Como pueden observar, hay marcas de productos inadecuados en los cristales. El protocolo especifica el uso exclusivo de la solución estandarizada para superficies reflectantes. Además, la frecuencia de limpieza de esta área ha sido inconsistente, con atenciones preferenciales a ciertos sectores en detrimento de otros. Marina continuó su trabajo en silencio, el rostro impasible, a pesar de la humillación de ser criticada, como si no estuviera presente. Ella usaba los productos correctos. Había años que trabajaba con limpieza y conocía su oficio. Pero sabía que discutir solo empeoraría su situación. Fue Augusto quien intervino, sorprendiendo a todos. Curioso, comentó él, pasando el dedo sobre una superficie de cristal y examinándolo con atención. Estas salas nunca estuvieron tan impecables. De hecho, he notado una mejora significativa en la calidad general del ambiente desde que la señora Olmedo comenzó a trabajar aquí. El grupo se quedó en silencio, aturdido por la intervención directa del CEO en algo tan trivial como la calidad de la limpieza de cristales. Sí, pero los protocolos, comenzó Mauricio, pero Augusto lo interrumpió con un gesto suave. Creo firmemente que resultados superiores justifican métodos adaptados, afirmó, con aquella voz tranquila y controlada que no admitía contradicción. La señora Olmedo claramente entiende su trabajo mejor de lo que cualquier manual podría describir. Las miradas se cruzaron brevemente, Augusto y Marina, un momento de reconocimiento mutuo que decía más de lo que las palabras jamás podrían. Entonces Augusto se volvió hacia el grupo, retomando su postura profesional. Continuemos la inspección. El resto de la visita transcurrió sin mayores incidentes, pero el mensaje había sido dado. Nadie comentó directamente, pero todos percibieron. Marina Olmedo tenía un protector poderoso. La frase que circuló en los días siguientes entre los empleados resumía perfectamente el momento. Esta mujer es el alma de este edificio, había dicho el CEO, y la posible dimisión fue cancelada antes incluso de ser formalizada. Marina se sintió aliviada, pero también inquieta. No quería ser vista como alguien que necesitaba protección especial, que recibía tratamiento privilegiado. Su orgullo, un orgullo bueno basado en trabajo honesto y competencia, la hacía querer ser reconocida por su mérito, no por despertar simpatía o lo que fuera aquello que crecía entre ella y Augusto. Una tarde de jueves, cuando ya se acercaba el final del turno y la mayoría de los empleados ya se había ido, Marina encontró a Augusto solo en la cocina, preparando un café. Era una escena tan inusual, el CEO operando la máquina de café, que ella casi retrocedió. Pero él la vio y sorprendentemente sonrió. Marina la saludó, como si fuera perfectamente normal estar allí, solos, fuera del contexto habitual de sus interacciones. «Doctor Mendoza», ella respondió hesitante, «puedo preparar su café si prefiere». «Creo que soy capaz de realizar esa tarea sin asistencia», respondió él, pero había un leve tono de humor en su voz, algo que nadie creería si oyera decir que el serio doctor Augusto Mendoza era capaz de ironía gentil. Un silencio se estableció entre ellos, no totalmente incómodo, pero cargado de cosas no dichas. Fue él quien finalmente habló. Quería agradecerle por el CD, por las canciones. Lo he escuchado con frecuencia. Marina sintió las mejillas enrojecer, sorprendida por la admisión. Es algo simple, amateur. Es auténtico, la corrigió,
con una firmeza gentil. Hay muy poco de auténtico en el mundo. Otro silencio, más denso ahora. Oí decir que usted estudió música formalmente. Comentó como quien no quiere la cosa, pero Marina percibió inmediatamente que él había investigado sobre ella. La idea era simultáneamente perturbadora y extrañamente conmovedora. Sí, por algunos años. Era otro tiempo, otra vida. Augusto asintió como si comprendiera perfectamente lo que significaba tener una vida anterior, una versión de sí mismo que ya no existía. ¿Qué pasó? La pregunta fue hecha con una delicadeza sorprendente. Marina dudó. No solía hablar sobre aquel período, sobre los sueños que había guardado como se guarda una ropa que ya no sirve, pero que no se puede tirar. La vida pasó, respondió finalmente, con una pequeña sonrisa que llevaba una aceptación duramente conquistada. Mi abuela enfermó. La cuidé durante 5 años. Cuando ella partió, yo ya estaba demasiado lejos del camino de la música, o creía que lo estaba. Augusto escuchó con atención genuina como si cada palabra fuera importante. ¿Y nunca pensó en retomarlo? La máquina de café pitó, anunciando que la bebida estaba lista. Augusto sirvió 2 tazas, ofreciéndole una a Marina en un gesto tan natural que parecía que ellos hacían eso todos los días. A veces, ella admitió, aceptando el café. Pero creo que hay un momento para cada cosa en la vida. Tal vez mi momento con la música fue aquel, breve e intenso. O tal vez, sugirió él, mirándola directamente a los ojos, su momento con la música apenas esté comenzando. Antes de que Marina pudiera procesar lo que aquellas palabras significaban, fueron interrumpidos. Sergio Burgos, el productor musical que había reconocido la voz de Marina en el evento corporativo, entró en la cocina. Hombre de unos 50 años, cabello canoso y una energía jovial, él parecía ligeramente fuera de lugar en el ambiente formal del 20º piso. Ah, doctor Mendoza, su secretaria dijo que lo encontraría aquí, y veo que está con la estrella del momento. Marina se sonrojó intensamente, mientras Augusto mantuvo su expresión neutra, aunque sus ojos revelaban una ligera incomodidad con la interrupción. Señor Burgos, no sabía que aún estaba en el edificio. Finalizando algunos detalles del contrato con su equipo jurídico, explicó el productor, volviéndose hacia Marina con un entusiasmo mal contenido. Y aprovechando la oportunidad para hacer una propuesta a esta dama de voz extraordinaria. Marina lo miró confusa. Augusto permaneció impasible, pero algo en su postura había cambiado sutilmente. ¿Una propuesta? Sae preguntó Marina, colocando la taza sobre la encimera. Sergio sonrió ampliamente, como un niño a punto de revelar un secreto maravilloso. Estoy reuniendo talentos para un proyecto especial, un álbum llamado Voces Ocultas de España, con artistas extraordinarios que por alguna razón nunca tuvieron el reconocimiento merecido. Voces auténticas, historias reales. Hizo una pausa dramática. Y usted, mi querida, sería la joya de la corona. Marina se quedó sin palabras. Era como si un portal a su pasado se hubiera abierto súbitamente, ofreciendo un pasaje de vuelta a un camino que ella había abandonado. No sé qué decir, murmuró, genuinamente aturdida. Diga sí. Sergio rió, un sonido espontáneo y contagioso. Estamos hablando de un EP con 5 temas inicialmente. Distribución digital, posibilidad de conciertos. Es un proyecto independiente, pero sólido. Tengo apoyos, patrocinio cultural. Marina miró a Augusto, casi sin percibir que buscaba algún tipo de orientación, de confirmación. Su rostro no revelaba nada, pero había algo en sus ojos. Una mezcla compleja de emociones que ella no conseguía descifrar completamente. Orgullo, ciertamente. Quizás un toque de tristeza. ¿O era solo su imaginación? Yo necesito pensar, respondió finalmente volviéndose hacia Sergio. Es mucha cosa para asimilar de una vez. El productor asintió comprensivo, pero su entusiasmo no disminuyó. Claro, claro. Tómese su tiempo, pero no mucho. Le entregó una tarjeta. Llámeme cuando decida, o antes si tiene dudas. Creo realmente en su talento, Marina. Usted tiene algo especial. Tras la salida de Sergio, un silencio pesado se instaló en la cocina. Marina miraba la tarjeta en sus manos como si fuera un objeto alienígena.
Augusto la observaba con una expresión imposible de leer. «Una gran oportunidad», comentó finalmente, la voz controlada. «Sí», ella asintió, aún aturdida. «Demasiado grande, tal vez». «¿Por qué?». La simplicidad de la pregunta la sorprendió. Marina levantó los ojos hacia Augusto, encontrando en él una curiosidad genuina. «Tengo 40 años, Augusto», respondió, usando su primer nombre sin percibirlo. «La industria de la música no es conocida por abrazar a mujeres de mi edad, especialmente a las debutantes. Y tengo responsabilidades, cuentas que pagar, una vida establecida, aunque simple». «Tienes miedo», observó él, no como una acusación, sino como una constatación. «Sí», admitió, con una honestidad que sorprendió a ambos. «Tengo miedo de lastimarme de nuevo, de creer y decepcionarme, de perder lo poco que he construido». Augusto asintió comprendiendo perfectamente. Al fin y al cabo, no era él el especialista en construir murallas contra el sufrimiento, en elegir la seguridad de la rutina, en lugar del riesgo de la emoción. «Y también», continuó la voz ahora más baja, casi un susurro, «tengo miedo de dejar esto aquí». El esto flotó en el aire entre ellos, cargado de significados. No era solo el empleo, la estabilidad, era este momento, esta conexión, esta posibilidad no pronunciada que venía creciendo entre ellos. «No tienes que decidir ahora», Augusto dijo finalmente, la voz también más suave. «Algunos sueños tienen paciencia, esperan el momento justo». Aquella noche, sola en su pequeño apartamento, Marina no consiguió dormir. Se revolvió en la cama, pensando en los giros inesperados que la vida podía tomar. Hace 3 meses, era solo una mujer de mediana edad intentando pagar las cuentas, llevando en el pecho sueños dormidos que ocasionalmente despertaban para atormentarla con lo que podría haber sido. Ahora súbitamente las puertas se abrían, las posibilidades surgían, y lo más sorprendente de todo, estaba Augusto, este hombre complejo y reservado que, de alguna forma, parecía estar abriéndose exactamente para ella. ¿Qué significaba todo esto? La propuesta de Sergio era tentadora, sin duda. La oportunidad de grabar profesionalmente, de quizás recuperar parte de aquella antigua versión de sí misma que cantaba con el corazón abierto, sin miedo. Pero había tantos y sí en el camino. ¿Y si fallaba? ¿Y si no era lo suficientemente buena? ¿Y si la edad, la apariencia, las circunstancias pesaran contra ella en un medio tan implacable como la industria musical? Y estaba Augusto. Lo que sentía por él era confuso e indefinible. No era solo atracción, aunque también la había. Sería imposible no notar la elegancia contenida de aquel hombre, la intensidad de sus ojos cuando realmente la miraban. Era algo más complejo, un reconocimiento mutuo de almas heridas, que de alguna forma encontraban consuelo la una en la otra. Pero ¿qué futuro podría haber allí? Él era su jefe, un hombre poderoso, de un mundo completamente diferente al suyo. Y además de todo, aún claramente atrapado en su luto, en un dolor que tal vez nunca se curaría por completo. Cuando el sol comenzó a salir, Marina todavía estaba despierta, observando la luz dorada iluminar gradualmente su sencilla habitación. No había llegado a una decisión, pero se sentía más tranquila. Tal vez no necesitaba elegir inmediatamente. Tal vez podía dar un paso a la vez, ver a dónde la llevaría el camino. Lo que ella no sabía es que el destino ya había elegido por ella, a su propia manera impredecible. El lunes siguiente, Marina llegó al trabajo como de costumbre, pero había algo diferente en el aire. Amanda la recibió con una sonrisa tensa y algunos empleados le lanzaban miradas extrañas, una mezcla de curiosidad y pena. «¿Qué pasó?», preguntó finalmente a Julia encontrándola en la cocina. La joven analista se mordió el labio hesitante. «¿No te enteraste?». El doctor Mendoza anunció que hará un viaje prolongado. Va a supervisar personalmente la apertura de la filial en Buenos Aires. Debe quedarse fuera al menos 6 meses. Marina sintió como si el suelo hubiera sido súbitamente removido bajo sus pies. 6 meses. Era casi como una despedida. Y él no había dicho nada, no se había despedido. «Entiendo», ella respondió intentando mantener la voz firme. «Bueno, es su trabajo, ¿no? Cuidar los negocios». Julia la observó con una expresión que mezclaba comprensión y compasión. «Él pidió hablar contigo».
Te está esperando en el despacho. El corazón de Marina se aceleró. Con pasos hesitantes, se dirigió a la sala de Augusto. Llamó ligeramente a la puerta y escuchó su voz grave invitándola a entrar. Él estaba de pie junto a la ventana, observando la ciudad allá abajo. Cuando se giró, su rostro tenía aquella antigua máscara de control, la expresión que usaba antes de que Marina entrara en su vida. «Marina», la saludó formalmente. «Gracias por venir». «Me enteré del viaje», ella dijo, decidiendo ir directo al grano. «Buenos Aires, ¿no es así?» Él asintió, sus ojos evitando los de ella. «Un proyecto importante. La expansión sudamericana es estratégica para la empresa». «Claro», ella asintió, sintiendo una tristeza indefinible instalarse en su pecho. «Espero que sea un viaje productivo». Un silencio incómodo se estableció. Había tantas cosas no dichas flotando en el aire entre ellos, tantas posibilidades interrumpidas antes incluso de comenzar. «¿Decidió?», preguntó finalmente. «¿Sobre la propuesta de Sergio?» «Todavía no», ella respondió con honestidad. «Es una decisión difícil». Augusto asintió como si comprendiera perfectamente. Entonces, para sorpresa de Marina, él se acercó y tomó sus manos entre las suyas, el primer toque real entre ellos desde que se conocieron. «Acepte», dijo, con una intensidad que la sorprendió. «Es su oportunidad de recuperar algo que nunca debería haber perdido». Su voz necesita ser escuchada, Marina, no solo en los pasillos de este edificio, sino por el mundo. Había algo en sus ojos, una emoción cruda, honesta, que Marina nunca había visto antes. Por un momento, pensó que él diría más, que tal vez confesaría sentir algo por ella, que le pediría que lo esperara. Pero el momento pasó. Augusto soltó sus manos y retrocedió, retomando su postura habitual. «Dejé instrucciones claras sobre su papel aquí», dijo, volviendo al tono profesional. «Nadie, especialmente Mauricio, la molestará. Su empleo está garantizado por el tiempo que desee». «Gracias», ella respondió, sintiendo que la conversación había terminado antes, incluso de realmente comenzar. En la puerta, ella se detuvo y miró hacia atrás una última vez. «Buen viaje, Augusto. Espero que encuentre lo que busca». Él no respondió, pero sus ojos dijeron lo que las palabras no podían, que tal vez lo que él buscaba estaba justo allí, y que se estaba yendo precisamente para no tener que enfrentar esa verdad. La semana siguiente a la partida de Augusto, algo inesperado sucedió. Sin aviso, Marina desapareció. Simplemente no compareció al trabajo un lunes lluvioso. Su teléfono solo daba al buzón de voz, y la dirección que constaba en su ficha de recursos humanos ya no era válida. El edificio que habitaba en el barrio de Carabanchel había sido vendido. Todos los residentes desalojados con solo 30 días de aviso previo. Una tragedia pequeña y particular, de esas que ocurren todos los días en las grandes ciudades y no merecen titulares en los periódicos. Ella llevaba 3 meses de retraso con el alquiler, comentó Mauricio con mal disimulada satisfacción cuando el asunto fue discutido en la reunión administrativa. Probablemente se fue a vivir con algún pariente al interior. Esas cosas pasan. Pero para aquellos que habían sido tocados por la presencia de Marina, su ausencia era un vacío imposible de ignorar. Los pasillos volvieron al silencio. Las ventanas permanecían más cerradas. La luz parecía más opaca, los días más largos. Amanda fue la primera en intentar localizarla. Usó sus contactos, llamó a exempleados que podrían conocer a Marina, incluso intentó encontrarla en las redes sociales, pero ella parecía haber desaparecido completamente, como si la enorme ciudad la hubiera engullido. «Es como si hubiéramos soñado», comentó Julia una tarde, mientras tomaba café con Ricardo en la cocina, ahora silenciosa. Como si ella nunca hubiera existido de verdad. Ricardo negó con la cabeza en desacuerdo. No, ella existió, y transformó este lugar. Nos transformó a todos nosotros de cierta forma. En Buenos Aires, Augusto se sumergía en el trabajo con una intensidad renovada, casi feroz. Pasaba 12, 14 horas al día en la nueva filial, revisando contratos, reuniéndose con potenciales socios, supervisando personalmente cada detalle de la operación. Era como si intentara llenar cada minuto, cada segundo,
para no dejar espacio para pensamientos o sentimientos que lo desviaran de su propósito. Pero en las noches solitarias en su apartamento temporal con vista al Río de la Plata, cuando el silencio se volvía demasiado pesado, él se permitía un único momento de debilidad. Ponía el CD que Marina le había grabado. Escuchaba su voz llenando el espacio vacío. Cerraba los ojos y se permitía sentir la ausencia de ella como un dolor físico, palpable. ¿Por qué había partido tan repentinamente? ¿Por qué no había tenido el coraje de decir lo que realmente sentía? Augusto, el hombre que comandaba un imperio empresarial, que tomaba decisiones que involucraban millones sin dudar, se había acobardado ante la perspectiva más básica y humana: admitir sus sentimientos. En el tercer mes de su estancia en Argentina, durante un almuerzo de negocios, algo inesperado sucedió. El restaurante elegante en Puerto Madero tenía un sistema de sonido ambiente que tocaba principalmente tango y jazz suave. De repente, entre una canción y otra, una voz familiar llenó el ambiente. Una voz que Augusto reconocería en cualquier lugar del mundo. Era Marina, cantando Preciso me encontrar, la misma canción que había presentado en el evento corporativo. Pero esta no era una grabación amateur, era una producción profesional, clara, con un arreglo sofisticado que, aún así, preservaba la autenticidad cruda de su interpretación. Augusto se congeló, el tenedor a medio camino de la boca. El empresario argentino con quien almorzaba notó su reacción. ¿Conoce a esta cantante?, preguntó curioso. Es uno de los nuevos talentos que estamos exportando a ustedes, españoles. Parte de una colección llamada Voces Ocultas de España. Está teniendo éxito en las plataformas digitales. Augusto asintió lentamente, incapaz de formar palabras por un momento. Ella había aceptado la propuesta de Sergio entonces. Había seguido adelante, abrazado la oportunidad, mientras él huía al otro lado del océano. ¿Podría decirme el nombre de ella?, se preguntó finalmente cuando recuperó la voz. Marina Olmedo. Una historia interesante por lo que leí. Mujer de mediana edad que trabajaba como limpiadora. Descubierta por casualidad. Dicen que tiene un álbum completo saliendo en los próximos meses. Aquella tarde, Augusto canceló todas sus reuniones, algo que nunca había hecho antes. Caminó por las calles empinadas de Buenos Aires sin destino cierto, dejando que la ciudad antigua lo envolviera mientras su mente trabajaba, procesando emociones que había reprimido por tanto tiempo. Marina había seguido su consejo. Había aceptado la oportunidad de recuperar su sueño, de hacer que su voz fuera escuchada. ¿Y él qué había hecho? Oído al otro lado del Atlántico, con la excusa conveniente de los negocios, para no tener que enfrentar lo que sentía. Al final de la tarde, se sentó en un café con vista al río, pidió un café fuerte y se quedó observando el atardecer teñir las aguas del Río de la Plata de dorado. Fue entonces cuando tomó una decisión. Cogió el teléfono y llamó a Amanda. «Necesito que encuentres a alguien para mí», dijo sin preámbulos. Marina Olmedo. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que Augusto llegó a pensar que la llamada se había cortado. «Señor», dijo Amanda finalmente, «llevamos meses intentando localizarla. Desapareció poco después de que usted viajara. Fue desalojada de su apartamento. Nadie sabe dónde está». Augusto sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Desalojada? ¿Cómo no se había enterado de eso? ¿Cómo nadie le había informado? «Siga buscando», ordenó la voz ronca. «Use todos los recursos necesarios». Aquella noche, en su apartamento, Augusto giró el botón de la radio, recorriendo las estaciones con la esperanza de oír de nuevo aquella voz que se había vuelto tan esencial para él. Pero encontró solo ruido, músicas extranjeras, voces que no eran la que buscaba. Estaba a punto de apagar el aparato cuando una locutora anunció: «Y ahora, un especial sobre nuevos talentos españoles. Hoy conversamos con la cantante Marina Olmedo, que a los 40 años está lanzando su primer EP, tras una vida de aplazamientos y nuevos comienzos. Marina está en nuestra radio comunitaria hoy y presentará músicas de su nuevo trabajo, Tiempo de Florecer». Augusto aumentó el volumen, el corazón acelerado como un adolescente, oyendo la voz de su primer amor. La entrevista comenzó, y allí estaba ella,
la voz que había llenado los pasillos silenciosos del 20º piso, ahora viajando a través de las ondas de la radio, cruzando océanos. Marina hablaba con honestidad sobre su recorrido, sin dramatizar, pero también sin minimizar los desafíos que había enfrentado. Habló de la abuela que la había criado, de la enfermedad que consumió sus ahorros, de los sueños guardados en cajones, y cómo fue ser descubierta a los 40 años, cuando muchos dirían que ya pasó la edad para comenzar una carrera musical, preguntó la entrevistadora. La risa de Marina sonó cristalina a través de la radio. Creo que la vida tiene su propio tiempo. Algunas flores florecen en primavera, otras en otoño. Lo importante es no dejar de florecer cuando llega el momento. ¿Y qué pasó para que este momento finalmente llegara para usted? Hubo una pausa. Cuando Marina volvió a hablar, su voz llevaba una emoción contenida, una vulnerabilidad que hizo a Augusto contener la respiración. Conocí a alguien que me hizo creer de nuevo, alguien que había perdido tanto como yo, tal vez más. Me di cuenta de que podemos quedarnos atrapados en nuestras pérdidas o podemos usarlas como impulso para algo nuevo. Esa persona me enseñó esto, incluso sin darse cuenta. Una historia de amor, se provocó la entrevistadora. Una historia de reconocimiento, respondió Marina con simplicidad, de almas que se encuentran en el momento justo y despiertan lo mejor la una en la otra. La conversación siguió, con Marina hablando sobre sus composiciones, sobre el proceso de grabación. Pero Augusto apenas escuchaba ahora. Estaba absorbiendo el impacto de aquellas palabras, entendiendo finalmente lo que había sucedido entre ellos, lo que estaba sucediendo aún, incluso separados por un océano. Era un encuentro de almas, como ella había dicho, un despertar mutuo. Al final de la entrevista, la locutora preguntó sobre los planes futuros. Estaré presentándome en algunas escuelas públicas en los próximos días como parte de un proyecto social. Música en las escuelas. Creo que el arte puede transformar vidas, especialmente las de niños que tal vez no tengan otro contacto con la belleza. La locutora mencionó las fechas y lugares de las presentaciones y Augusto lo anotó todo meticulosamente. Cuando la entrevista terminó y la voz de Marina llenó el ambiente con una canción sobre nuevos comienzos, él ya había tomado su decisión. Al día siguiente, informó al equipo en Buenos Aires que necesitaría regresar a España por algunos días. Asuntos urgentes, explicó vagamente. Cogió el primer vuelo disponible y tras 9 horas cruzando el Atlántico, desembarcó en Madrid en una mañana de sol suave. No fue a casa, ni a la oficina. Se dirigió directamente a la escuela municipal en el barrio de Vallecas, en la periferia de la ciudad, donde Marina se presentaría aquella tarde, según lo anunciado en la radio. El patio de la escuela estaba decorado con simplicidad para el evento. Sillas de plástico organizadas en filas, un pequeño escenario improvisado, carteles hechos por los alumnos anunciando a la cantante Marina Olmedo. Niños de diferentes edades, con el uniforme escolar, entraban animados, acompañados por profesores y algunos padres que pudieron asistir. Augusto se sentó en la última fila, intentando parecer discreto, lo que era casi imposible con su impecable traje en medio de aquel ambiente sencillo. Algunas madres le lanzaban miradas curiosas, probablemente imaginando si sería algún político o celebridad. El pequeño auditorio se fue llenando. Una profesora subió al escenario para presentar el evento, explicando sobre el proyecto Música en las escuelas y la importancia del arte en la educación. Y entonces, finalmente, Marina entró. Estaba diferente, el cabello más suelto, cayendo en rizos sobre los hombros, un vestido simple pero colorido, una postura más confiada. Pero la sonrisa era la misma, aquella sonrisa genuina que había iluminado los pasillos sombríos del 20º piso. Comenzó a cantar una canción alegre y ligera, especialmente elegida para el público infantil. Los niños respondían con entusiasmo, aplaudiendo al ritmo, algunos incluso cantando junto en el estribillo fácil de aprender. Augusto observaba todo con un nudo en la garganta, viéndola en su elemento, radiante, plena. Después de algunas canciones, ella hizo una pausa para conversar con los niños, contando sobre su camino en la música,
adaptando la historia para que ellos entendieran. ¿Saben? Cuando yo tenía la edad de ustedes, también soñaba con ser cantante. Pero la vida a veces nos lleva por caminos diferentes. Lo importante es nunca dejar de soñar, aunque tarde en suceder. Una niña de aproximadamente 8 años levantó la mano, y Marina le dio la palabra. Tía, ¿por qué estás llorando? Fue solo entonces cuando Augusto percibió. Había lágrimas en los ojos de Marina. Ella sonrió secándolas discretamente. Porque estoy feliz, querida. A veces uno también llora de felicidad. Pero Augusto conocía aquella voz demasiado bien ahora. Podía oír la emoción contenida, la tristeza subyacente a la alegría aparente. Ella no estaba completamente feliz. Algo faltaba. Al final de la presentación, mientras los niños la rodeaban para autógrafos y selfies, Augusto permaneció sentado, esperando. Quería abordar a Marina en un momento más privado. No quería crear una escena. Finalmente, cuando el patio ya estaba casi vacío, ella comenzó a guardar su material, algunos CDs para la venta, el pequeño micrófono inalámbrico que había usado. Fue cuando levantó los ojos y lo vio. El reconocimiento fue inmediato. Marina se congeló, los ojos fijos en él como si estuviera viendo un fantasma. Augusto se levantó lentamente y caminó hacia ella. Marina dijo simplemente, cuando estaban frente a frente. «Augusto», ella respondió, la voz poco más que un susurro. «¿Qué está haciendo aquí?» «Buenos Aires». «Su viaje». «Te oí en la radio». «¿En Buenos Aires?» Ella parpadeó sorprendida. «Mi música llegó hasta allá. Tu voz siempre encuentra el camino», respondió él con una honestidad que sorprendió a ambos. Un silencio se estableció entre ellos, denso de palabras no dichas, preguntas no formuladas. Fue ella quien finalmente habló. ¿Por qué regresó? La pregunta simple y directa exigía una respuesta igualmente honesta. Augusto respiró hondo. Era ahora o nunca, porque me di cuenta de que estaba huyendo. De ti, de mí mismo, de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Marina lo observaba con intensidad, los ojos brillantes de lágrimas contenidas. ¿Y qué estaba sucediendo entre nosotros, Augusto? Él dio un paso adelante, eliminando parte de la distancia física entre ellos, aunque la distancia emocional aún parecía tan vasta. Me despertaste, Marina. Después de 20 años viviendo como si estuviera solo esperando que el tiempo pasara, me hiciste recordar que todavía estoy vivo, que todavía puedo sentir, que tal vez todavía merezca un poco de felicidad. La confesión, tan diferente de la habitual reserva de Augusto, dejó a Marina sin palabras por un momento. «Desapareciste», él continuó. «Después de que me fui. Nadie sabía dónde encontrarte. Fui desalojada», ella explicó, la voz baja. «El edificio donde vivía fue vendido. No tenía a dónde ir inmediatamente. Pasé algunas semanas en casa de una prima en Getafe, hasta que pude organizar mi vida. Cuando Sergio me llamó con la propuesta del contrato firmado, todo cambió tan rápido. ¿Por qué no se puso en contacto con la empresa? Podríamos haberla ayudado». Ella sonrió, una sonrisa triste y dulce. «Usted ya se había ido, Augusto. Y el edificio, sin usted, era solo un edificio, solo un trabajo. Pensé que sería mejor hacer un corte limpio, empezar de cero completamente. Seguiste tu sueño». Observó él un toque de orgullo en su voz. «Seguí su consejo». Ella corrigió suavemente. Otro silencio, este más ligero, como si algunas de las barreras entre ellos ya estuvieran comenzando a caer. «Tu música es hermosa», comentó él. «Auténtica. Como tú». Marina sonrió, una sonrisa más abierta ahora. «Aún es un trabajo pequeño, independiente. No me haré rica ni famosa de la noche a la mañana». «La riqueza es relativa», respondió Augusto, los ojos fijos en los de ella. «Créeme, sé de lo que hablo». Ella asintió comprendiendo lo que él quería decir. El hombre que lo tenía todo, materialmente hablando, pero que había vivido 20 años en una prisión autoimpuesta de dolor y aislamiento. «¿Qué pasa ahora?», se preguntó Marina, dando voz a la pregunta que flotaba en el aire. Augusto dudó. No era un hombre de gestos impulsivos o palabras no calculadas, pero ahora frente a ella, todas sus certezas y controles parecían insuficientes. «No sé», admitió con honestidad. «Solo sé que no quiero perderte de nuevo.
No quiero volver a ser quien era antes de que entraras cantando en mi despacho. Marina dio un paso adelante, disminuyendo aún más la distancia entre ellos. Estaban ahora tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Yo tampoco quiero perderte. Ella confesó, la voz poco más que un susurro. Fue un momento de perfecta sincronicidad, como si el universo finalmente se alineara para permitir que dos almas heridas se encontraran verdaderamente. Augusto tocó el rostro de Marina con delicadeza, un gesto tan gentil y reverente que hizo que le brotaran lágrimas en los ojos. «Podemos descubrirlo juntos», sugirió. «Un día a la vez». La respuesta de Marina no vino en palabras. Con naturalidad, como si fuera el gesto más esperado del mundo, ella se acercó y lo besó. Un beso suave, casi excitante al principio, que gradualmente se profundizó con la certeza de que ambos estaban exactamente donde debían estar. Cuando se separaron, había en el rostro de Augusto algo que nadie en el 20º piso jamás había presenciado. Una sonrisa completa, que iluminaba no solo sus labios, sino sus ojos, todo su ser. «¿Ya ha cenado?», preguntó el tono sorprendentemente ligero, casi juguetón. Marina rió, una risa cristalina que resonó por el patio casi vacío de la escuela. «No, y estoy hambrienta. Conozco un lugar. Nada sofisticado, pero la comida es auténtica». «Auténtico es bueno», ella respondió cogiendo su bolso. «Auténtico es todo lo que quiero ahora». Salieron juntos, lado a lado, no exactamente de la mano. Era demasiado pronto para eso. Había mucho que construir aún, pero cercanos, los brazos ocasionalmente tocándose, como si necesitaran el contacto para confirmar que el otro era real. En el restaurante sencillo del barrio de Malasaña, donde el chef saludaba a los clientes por su nombre, y la iluminación era suave como una caricia, Augusto y Marina conversaron durante horas. No como CEO y limpiadora, no como cantante y público, sino como un hombre y una mujer que, a través de las circunstancias más improbables, habían encontrado el uno en el otro la oportunidad de un nuevo comienzo. Hablaron sobre música, sobre negocios, sobre pérdida y nuevos comienzos, sobre la abuela de Marina, que la había criado con amor e historias, sobre el hermano de Augusto, cuya ausencia había dejado un vacío que parecía imposible de llenar. Encontraron puntos en común donde menos esperaban. Ambos amaban la lluvia, preferían películas antiguas, detestaban las aceitunas. Cuando la noche avanzó y el restaurante comenzó a vaciarse, continuaron conversando. Había 20 años de silencio que compensar de un lado, y del otro, una vida entera de canciones guardadas esperando ser compartidas. «Necesito regresar a Buenos Aires la próxima semana», comentó Augusto mientras tomaban café. «El proyecto necesita ser concluido». El rostro de Marina se ensombreció ligeramente, pero ella asintió comprensiva. «¿Cuánto tiempo más?» «3 meses como máximo». Y después, la frase quedó suspendida entre ellos, llena de posibilidades. Marina sonrió, alcanzando la mano de él sobre la mesa. «Y después veremos. Un día a la vez, ¿recuerdas?» Aquella noche, al despedirse en la puerta del nuevo y pequeño apartamento de Marina en La Latina, el beso que intercambiaron fue una promesa, no de un final feliz garantizado, porque la vida real no ofrece tales certezas, sino de un viaje compartido, de un camino que, incluso con obstáculos, sería recorrido lado a lado. 3 meses después, cuando Augusto regresó definitivamente a Madrid, muchas cosas habían cambiado. Marina había lanzado su primer álbum completo, Canciones para despertar, que incluía una pista especial llamada 20º piso, una melodía suave sobre encuentros inesperados y segundas oportunidades. No era un éxito comercial rotundo, pero había conquistado un público fiel y críticas respetuosas. Augusto, por su parte, había iniciado un proceso que sorprendió a todos en el mundo corporativo, una transición gradual del mando diario de la empresa a un consejo administrativo, permitiéndole dedicar más tiempo a proyectos personales, incluyendo una fundación para el apoyo a las artes en comunidades periféricas, donde Marina actuaba como consultora artística. El 20º piso del edificio Montero ya no era un lugar de silencio opresivo. Había música ocasional,
flores frescas en la recepción, ventanas más abiertas dejando entrar la luz del sol. Los empleados notaron que su jefe sonreía con más frecuencia, que a veces tarareaba bajito, mientras caminaba por los pasillos, que traía a las reuniones una energía diferente, más humana, más presente. Y si alguien pasara por el edificio en ciertas noches, podría oír viniendo del 20º piso el sonido suave de una guitarra, Augusto reaprendiendo a tocar, guiado por la voz de Marina, y el sonido aún más precioso de risas compartidas, de esas que curan heridas antiguas y pavimentan caminos nuevos. No era un final perfecto, porque la vida real no ofrece tales simplicidades. Era un nuevo comienzo imperfecto, lleno de ajustes y descubrimientos, de pequeñas discordias y grandes reconciliaciones. Era, en suma, una historia de amor real, no entre un CEO poderoso y una limpiadora humilde, como en un cuento de hadas moderno, sino entre dos personas complejas que, después de muchas vueltas en el laberinto de la vida, finalmente encontraron el camino de regreso la una a la otra. Y en medio de esa jornada compartida, como un hilo dorado que unía pasado, presente y futuro, había siempre la música, la voz de Marina, ahora libre para explorar todas sus posibilidades, la guitarra de Augusto, redescubriendo antiguas melodías, y la canción que ambos componían juntos, día tras día, nota tras nota, la más auténtica y bella de todas.